Amigos, un gusto saludarlos. Muy, pero muy buenas tardes. Nuestras redes, en la parte de redes sociales, ustedes saben cómo van creciendo y es impresionante cómo uno muchas veces se encuentra con amigos, se encuentra con personas que toman contacto con nuestra producción. Hemos estado con gente amiga de México, hemos estado con gente amiga de Argentina. Y hoy estamos con el general Francisco Vaca Vargas de la República del Perú. Don Francisco, un gusto saludarlo y bienvenido a nuestra página. Nos alegra mucho que todo su equipo que trabaja con usted nos tome en cuenta para poder dialogar de un tema que nos eh, tiene que preocupar a todos porque es un tema que lamentablemente no lo hemos podido evitar en muchos casos. Se han hecho muchos trabajos científicos, médicos, para poder evitar que la pandemia del COVID-19 llegue a nuestros países de América Latina. ¿Cómo está, general? Un gusto, buenas tardes. Gracias por la entrevista. Es una especial alegría poder comunicarme con todos ustedes y más aún en vísperas de su Día Nacional, ¿no? Un gran saludo para todos ustedes, amigos Muchísimas gracias. de Gracias, Bolivia. general, por ese cariño. Somos aparte países hermanos, ¿no? Porque tenemos frontera en Desaguadero, en la parte de La Paz, con Perú. Claro, tenemos una frontera común, pero también tenemos al grupo Aymara, que tiene un pie en Perú y un pie en Bolivia, y es una etnia, ¿no?, que se siente aymara en muchos casos más que peruano o boliviano, se siente aymara y está en ambos países. Tenemos mucho en común: historia, geografía, sociografía, antropología, etnias, idioma, el idioma aymara. Tenemos muchísimo en común. Y aprovecho para decirles que yo estudié en Bolivia. Le Así, cuento que general. estudié en la Escuela de Comando y Estado Mayor el año 95 y me dieron el grado de teniente coronel del ejército boliviano, diplomado de Estado Mayor, DEM, ¿no?, con mi estrellita. Qué bueno. Fue una gran alegría y un especial recuerdo que tengo de Cochabamba, de Bolivia, de La Paz, Santa Cruz y de tantas ciudades preciosas que tienen ustedes. Bueno, es lindo saber que usted visitó Bolivia, estuvo compartiendo con los nuestros, conociendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra música, nuestra comida Ajá. también. Y bueno, de cómo somos también en diferentes regiones que los que ha nombrado y ha tenido la posibilidad de visitar. General, hablemos de un tema que nos preocupa a todos los latinoamericanos y a todo el mundo, como es el tema de la pandemia, el COVID-19. En Oh, algunas regiones ha golpeado bastante duro. Sabemos de la situación de Perú y usted también conoce de los estudios que ha estado haciendo sobre Bolivia. ¿Qué resultados de todo ese trabajo propositivo ha logrado usted recoger a través de la información? fíjese, Perú y Bolivia tienen una frontera común y comparten también la posibilidad de trabajar en apoyo mutuo contra algunas amenazas, entre ellas la pandemia del coronavirus. Pero pareciera que Bolivia lo está haciendo mucho mejor que mi país. Y hace poco hice un informe que en el gráfico 2, ¿no?, dice claramente que Bolivia tiene, a ver, 7.190 personas contagiadas por el COVID-19 por cada millón de habitantes. 7.190. En cambio, Perú tiene 13.178
personas contagiadas por cada millón de habitantes. Es decir, en Perú está mucho mayor el indicativo, de cantidad de personas contagiadas por millón de habitantes que en Bolivia, lo cual puede ser originado por una serie de causas, pero ese es el resultado. El resultado es que en Bolivia están gestionando mucho mejor la pandemia que en mi país. ¿A qué se También, debe, general? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué cree que en Perú se han alcanzado esos niveles de preocupación de estar sobre nuestro país? creo que en mucho influye la ocupación del territorio. La población peruana está muy concentrada en la costa y muy concentrada en Lima. En Lima tenemos casi 1/3 de la población nacional. Entonces, pues, entenderá de que hay mucha gente aglomerada, ¿no? Congestionada en Lima. Lima tiene casi el 48% de los casos de contagiados, casi la mitad del país. En cambio, Bolivia está mucho más distribuido dentro de su territorio, ¿no? La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Sucre, etcétera, tienen cantidades importantes de población, pero no hay una ciudad pues, que tenga la tercera parte de su población, ni siquiera la quinta parte, ¿no? Cada una tiene 1 millón, 1,5 millones, 2 millones de personas, lo cual es mucho más manejable para el tema sanitario, para el tema de agua, para el tema de energía eléctrica, y eso está muy bien para ustedes. Ustedes gestionaron mucho mejor la ocupación del territorio que nosotros. Y ahí está la consecuencia. Ahí Claro, tiene la general, consecuencia. sí, general, ustedes han hecho cuarentena. ¿Qué tipo de cuarentenas, de estrategias de salud en Perú se han hecho? Perú ha sido uno de los primeros países que declaró una cuarentena estricta, es decir, no se podía salir ni de día ni de noche durante cerca de 52 días, más o menos. ¿Y cómo ¿No? hacían para el tema de los alimentos? ¿Tenían días específicos para salir? No, se mandaba a comprar delivery. Delivery significa que distribuían Claro, sí, sí. a las casas, ¿no? Se mandaba a comprar y, bueno, aparecieron una serie de empresas que transportaban los alimentos hasta la casa, ¿no? Todo por teléfono, se hacía la compra, se pagaba también por tarjeta o por estos medios electrónicos que existen, y de ahí poco a poco se fue relajando y abrieron los centros comerciales, abrieron las grandes tiendas de departamentos, ¿no? Y la gente comenzó a ir. Pero por ahí también hubo que abrir los bancos, ¿no? Porque ya pues, se acabó el efectivo de las personas. Hubo que abrir el sistema de transportes, porque también tenían que movilizarse para ir al banco, para ir a comprar, para ir al mercado, ¿no? Y en esas aperturas, eh, vino el contagio, vinieron los problemas, ¿no? Por relajar esas medidas extremas. Y ahora Ahora, ¿qué tenemos acciones? el resultado. Fíjese, Claro. somos el segundo país con mayor cantidad de personas contagiadas en Latinoamérica. El primer país es Chile, tiene la mayor cantidad, 18.919 contagiados por millón de habitantes. Perú somos el segundo, 13.178 personas contagiadas por millón de habitantes. En Sí, general, ¿qué pues, se está esos haciendo son los ahora? resultados. Sí, ¿qué ¿Cómo? se está haciendo ahora, general? ¿En qué etapa están de cuarentena ustedes? Bueno, la cuarentena estricta obligó a cerrar empresas, tiendas, compañías, trabajos, y muchas migraron al teletrabajo, pero hay otras que no pudieron. Entonces comenzaron a quebrar o a cerrar. Por eso es que se ha tenido que cambiar la estrategia general y disminuir las restricciones a lo más posible, ¿no?
para que la economía no colapse, no recesione. En ese momento estamos, ¿no? En el cambio de romper las restricciones para poder mantener o reactivar la economía. Ahí estamos, justo en un momento muy, muy delicado para el país. Y en ese momento delicado tenemos problemas también entre el poder legislativo y ejecutivo. Una situación muy difícil. Ustedes tienen elecciones el próximo año, general. Cierto, son elecciones generales, es decir, elecciones para presidente y para el Congreso de la República. ¿Cómo está ese ambiente? Porque han habido muchos problemas en el tema de algunos parlamentarios que han sido detenidos en las cárceles, ¿no? No hemos tenido ese problema, pero sí tenemos funcionarios del Poder Ejecutivo detenidos en cárcel por casos de corrupción. Y algunos ex congresistas, no congresistas actuales, sino ex congresistas de anteriores congresos, que también están detenidos por casos de corrupción. Pero el próximo año la situación va a estar muy, muy caldeada, muy difícil, muy enfrentada entre nosotros, ¿no? Porque no se ha sabido manejar adecuadamente el tema de combatir el coronavirus sin afectar la economía. No se ha sabido manejar eso bien y, por supuesto, pues eso hace que haya actualmente una gran cantidad de enfrentamientos entre autoridades, entre políticos, entre peruanos. General, ¿esto está afectando a ese trabajo de coordinación en este momento? ¿Esto es lo que estaría pasando, digamos, porque hay autoridades que seguramente no deben ser del mismo partido de gobierno, en algunos municipios que son los que a veces los encargados de implementar estos servicios de salud, mejorar los hospitales, acondicionar también algunos espacios donde se atiende a la gente para tratar el COVID? Cierto, cierto. A nivel gobierno local, o sea, lo que vendría a ser las municipalidades, también hemos tenido problemas porque el gobierno central les ha enviado dineros para que realicen sus trabajos en su distrito, en su provincia, ¿no? Y hemos encontrado casos de corrupción también. La corrupción nos aplasta, sabotea cualquier iniciativa y ese es un tema crucial, ¿no? Ese tema va a ser importantísimo y sacado por todos los partidos, en todo momento, ¿no? La lucha contra la corrupción, la lucha frontal contra cualquier caso de corrupción va a ser el tema frontal de las próximas elecciones presidenciales y para congresistas. General, en este tema ahora, ¿cómo se está planificando? ¿Qué es lo que usted conoce para reactivar la economía de Perú? Porque Perú tiene una marca muy interesante y muy prestigiosa a nivel mundial como son su gastronomía y también el tema de turismo, que debe estar igual con muchos problemas porque la gente no ha logrado viajar, no ha logrado visitar centros turísticos muy importantes que ustedes tienen y que viene mucha gente de Europa. Cierto, la actividad turística ha sido tremendamente afectada en el Perú. El turismo es la industria sin chimeneas, ¿no? Y debido a esta pandemia se han tenido que cerrar todos esos lugares turísticos. Imagínense las líneas de Nazca, Chan Chan, Machu Picchu, Caral, y todos los principales centros turísticos cerrados. Pero, además de eso, clausurados los vuelos internacionales. Y durante mucho tiempo clausuraron los vuelos nacionales también, ¿no? Entonces, mucha gente que tenía tours, tenía viajes ya programados para este año, no ha podido realizarlos y probablemente no los pueda realizar durante todo el presente año. Por otro lado,
la gastronomía. Restaurantes que, que viven de su actividad, que son reconocidos en el mundo, ¿no? Como entre los 10, 15 mejores restaurantes del mundo, han tenido que cerrar y no han podido abrir hasta hace 2 semanas, más o menos, 3 semanas, pero de manera restringida, con una serie de medidas de seguridad, como separar las mesas, por ejemplo. A eso fue grave, porque al separar las mesas, el aforo de 100 personas bajó a un 40%, ¿no? A 40 personas. Entonces, pues el restaurante está trabajando a media máquina, ¿no? A media máquina. Y General, la actividad algunos pesquera, ¿cómo están está? sobreviviendo, Sí, sí. sobreviviendo. La actividad pesquera, ¿cómo está? ¿Se ha retomado esta actividad? Porque ustedes tienen también una actividad muy grande que se realiza por los productos que son exportados a diferentes países de América Latina y del mundo. Cierto, tenemos 150 días desde el primer caso de COVID detectado en Perú. De estos 150 días, casi 90 días la actividad pesquera estuvo clausurada, ¿no? Prohibida, pero ya se retomó la actividad pesquera. También la actividad minera, ¿no? Poco a poco se está reactivando, por supuesto, con muchas medidas de seguridad, ¿no? La minería, la pesquería, el turismo son bases de nuestra economía y no se podía permitir pues que se recesen completamente o que colapsen, ¿no? O que quiebren todas esas empresas. Entonces, pero usted me preguntó sobre cómo estábamos haciendo para reactivar la economía. Existe Sí, sí. todo un plan que se llama Reactiva Perú, ¿no? Reactiva Perú. Y este plan incluye préstamos, grandes préstamos, a grandes, medianas, pequeñas empresas. También incluye un bono de 760 soles por cada familia eh, del grupo de personas de menores recursos, ¿no? Para evitar pues mayores problemas y disturbios, porque también hay muchos informales, o sea, gente que no tiene trabajo informal, ambulantes, vendedores de mercado, cargadores de mercado, informales, ¿no? Que no tienen otro ingreso y que, bueno, tienen que llevar algo de comer a su familia. Entonces, el Estado ha autorizado un bono especial de 760 soles mensuales. Y el tema de las labores educativas presenciales No, por están supuesto. suspendidas por el momento. Este año escolar, hasta lo que va del año, fíjese, estamos en agosto, hasta lo que va del año, todo ha sido por teleeducación, con las dificultades que eso implica, ¿no? Bueno, en las ciudades es mucho más sencillo, pero en la zona rural, en el campo, donde muchas veces las comunidades no tienen conexión por internet, algunos no tienen ni energía eléctrica, o por último no tienen una tablet o una laptop o un computador, eh, tienen muchos problemas para educarlos. En muchos casos se va a perder el año escolar en muchas zonas, ¿no? En el tema Por estas universitario, carencias. claro. Ahora, en el tema universitario, ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Se está utilizando las plataformas igual virtuales para continuar con la educación de las Claro, universidades? la educación superior, la educación en las universidades y los institutos mayormente se da en las ciudades. Entonces, sí sí existen las plataformas y los universitarios, bueno, sí tienen pues un computador como para comunicarse, pero todo ha sido por teleeducación, ¿no? Educación a distancia. Todo en lo que va del año. ¿Cómo está ese nivel? ¿Usted cree que se va a poder superar todas esas etapas de enseñanza
no va a haber problemas para quienes por ahí tienen que emigrar del campo a la ciudad para estudiar? Inicialmente han habido una serie de problemas que uno a uno han tenido que irse resolviendo, ¿no? Uno a uno. Pero ya actualmente ya está en camino, ¿no? Como toda actividad, al comienzo siempre hay tropiezos, ¿no? Hay inconvenientes, pero ya se superaron. Mire, ya tenemos 150 días de pandemia, 5 meses, ¿no? Al comienzo sí, claro. Siempre comenzar es lo más complicado. Bien, general, esto quiere decir que Perú ya tiene una estrategia para salir un poco a reactivar la economía, pero el que va a acceder a esos créditos, ¿tiene la posibilidad de cubrir y en cuánto tiempo más o menos? ¿En los créditos educativos se refiere? No, no, de los créditos que nos hablaba para las grandes industrias, para las medianas y las pequeñas, Los préstamos. claro, Sí, los ya préstamos. los préstamos, el gobierno está prestando una fuerte cantidad de dinero a muchas empresas, a muchísimas empresas de grandes, medianas, pequeñas, ¿no? Y le está dando facilidades para cancelarlos. Eh, y eso está funcionando, ya se está haciendo, ya está en camino, está en marcha eso. ¿Tiene plazos más o menos para que la gente pueda honrar esas obligaciones de esos créditos, esos préstamos? Eso, el gobierno le ha entregado el dinero a los bancos. Los bancos son los que hacen el trato con las empresas, ¿no? De acuerdo a las disposiciones del gobierno. Y por supuesto, eh, cada trato es diferente, ¿no? Algunos piensan devolver en 1 año, otros 1 año y medio, otros 2 años, algunos bancos unos intereses, otros bancos otros intereses. Son menores, pero siempre son diferentes porque cada banco pues tiene su propia administración, sus propias características y también las empresas. Entonces es un trato uno con uno. No hay General, mire que algo sí. parejo para todos. Mire, general, ha sido muy interesante poder conversar con usted y conocer la realidad que se vive en Perú y cómo estamos en toda esta situación de la pandemia. Y bueno, esperemos que podamos salir lo más antes posible. Yo creo que todavía van a seguir las estrategias en el tema salud para que la gente se siga cuidando, siga manteniendo algunas eh, normativas que nos han dado en salud, que es el uso del barbijo, el distanciamiento social y otros temas que están dentro del tema del aseo y del uso del alcohol de gel, de, bueno, eh, llegar a casa, quitarse la ropa para tomarse una ducha y, bueno, toda esa ropa apartarla para luego lavarla y, bueno, llegar de otra manera a la casa. Seguramente ese tipo de trabajo están haciendo ustedes como lo estamos haciendo aquí en Bolivia y lo están haciendo en otros países de América Latina. General, de verdad ha sido un gusto conversar con usted, de conocerlo y esperemos saber en algún otro momento de volvernos a conectar y ver y poder hablar con mayor optimismo para nuestra gente de que tenemos que salir todos de esta situación que nos está preocupando, de verdad. Hay algunos que ya han enfermado, se han recuperado, pero hay otros que todavía no, que están todavía en esa etapa de cuidados, pero con el temor que en algún momento pueda contagiarse. Cierto, acá en Perú tenemos las mismas medidas que usted ha indicado, ¿no? Son medidas similares, porque la amenaza es similar, es la misma amenaza que ataca a todos los países de Latinoamérica, y ataca a Bolivia y ataca al Perú. Ante la amenaza común, ante la amenaza común, debemos de unir esfuerzos, unir experiencias, unir actividades también, ¿no? Y así podemos avanzar ambos países hermanos hacia el progreso, hacia el bienestar, hacia una mejor situación que ambos países nos merecemos.
no solamente tenemos amenazas comunes en cuanto a la salud, en cuanto al coronavirus, tenemos amenazas comunes en cuanto al narcotráfico, a la pobreza extrema, a la minería ilegal, a la trata de personas, ¿no? Fíjense cuántas amenazas comunes en las cuales podemos trabajar en conjunto, peruanos y bolivianos. Una gran alegría esta entrevista, ¿no? Y mi especial saludo a todo el pueblo boliviano que mañana está de fiesta. Bueno, una fiesta en la cual va a tener que cuidarse mucho, pero igual de fiesta. Muchísimas gracias, general. Un gusto conocerlo a la distancia. Un abrazo grandote. Gracias por permitirnos un poco conocer la realidad que vive Perú en este momento y poder tomar algunas acciones seguramente en forma conjunta entre los países, entre nuestras autoridades, para cuidar en todos los problemas que nos atingen a los bolivianos y a los peruanos. Muchísimas gracias, general. Que tenga una feliz jornada usted y un saludo para toda la familia y para todo su equipo de trabajo que usted tiene. Muy agradecido. Un abrazo. Amigos, hemos llegado al final de esta entrevista. Hemos conversado con el general Francisco Vaca Vargas. Él es del Perú. Hemos conversado de temas muy interesantes de esta problemática. Y bueno, hemos conocido la realidad que vive el Perú también con esta entrevista. Muchísimas gracias. En cualquier momento vamos a estar con ustedes aquí en la página de Radio Libertad.